Mi madre dio pan a medio comer a mis hijos mientras mis sobrinos comían langosta de $65. Su yerno sonrió con sorna, el presupuesto está ajustado, ya sabes. Simplemente asentí. Cuando llegó el maitre, levanté la vista y dije: no te puedes comer eso. Es para los invitados. Mi madre, doña Beatriz, le arrancó el panecillo suave y humeante directamente de los dedos a mi hija de 9 años, Emma, antes de que siquiera llegara a su boca. La brisa que recorría la terraza del club de yates traía notas de agua salada y perfumes de diseñador. Pero en ese instante, todo lo que yo podía saborear era humillación. Al otro lado del inmaculado mantel blanco, los hijos de mi hermana Verónica enrollaban sus tenedores en lujosos platos de pasta con langosta, de $65 cada uno. El aroma a mantequilla y ajo llenaba el aire entre nosotros. Mis hijas, Emma y Sofía, miraban sus puestos vacíos en la mesa, con sus caritas tensas por una confusión para la que aún no tenían palabras. Con un movimiento brusco y despectivo, que dolió más que una bofetada, Beatriz tomó una cesta de pan de una mesa abandonada cercana y la empujó hacia nosotras. Dentro había panecillos secos y toqueteados, con las cortezas rotas y los bordes duros por la exposición al aire. Tengan, anunció, con su voz cortando nítidamente el suave murmullo de la conversación en la gala benéfica. Esto las mantendrá llenas. No hay necesidad de estirar el presupuesto en extras innecesarios. Me quedé inmóvil, completamente quieta. Se sintió como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada encima. Por un latido, un viejo reflejo salió a la superficie, uno tallado en mí durante décadas: acéptalo. Sonríe cortésmente. No avergüences a nadie. Parte el pan en pedazos. Alimenta a tus hijas en silencio. Mantén todo tranquilo. Sería más simple. Evitaría una escena. Entonces miré al otro lado de la mesa. Verónica ni siquiera estaba prestando atención. Tenía el teléfono levantado. La cámara apuntaba a su hijo luchando teatralmente con una pinza de langosta gigante. Narraba alegremente para sus seguidores en redes sociales sobre desarrollar un paladar refinado desde temprano. Ella no nos veía, o elegía no hacerlo. Esa indiferencia, el desprecio sin esfuerzo por el valor de mis hijas, rompió algo profundo dentro de mí. No lloré. Llorar es para personas que creen que todavía hay espacio para negociar. Aquí no había negociación. Este era el aviso final pegado en la puerta de mi paciencia. Levanté la mano y llamé al camarero. Apareció al instante, con su sonrisa profesional fija en su lugar. ¿Hay algo más que pueda traerle, señora? Sí, respondí, mi tono uniforme, casi casual. 2 filet mignons, término medio, y una botella del Cabernet de 1998, la reserva. No el de la casa, por favor. A Beatriz se le abrió la boca. Su mirada parpadeó alrededor de la terraza, calculando quién podría estar mirando. Mariana, ¿qué estás haciendo exactamente? Acordamos mantener las cosas modestas. Esto no está en el presupuesto. No le respondí. Miré a mis hijas en su lugar. Ustedes no van a comer las sobras de nadie esta noche. Los bistecs llegaron perfectamente sellados, con el vapor subiendo mientras los colocaban. Los ojos de mis niñas se abrieron de par en par mientras cortaban la carne tierna. La riqueza de aquello, comida real elegida para ellas, contrastaba agudamente con las sobras que les habían entregado minutos antes. Me serví una copa de vino, dejé que el rojo profundo girara una vez antes de dar un sorbo lento. Luego me encontré con la mirada de mi madre sin parpadear. Ella no dijo nada. Una vena latía visiblemente en su sien. Ira atrapada detrás de la máscara de gracia social que tanto valoraba. No podía alzar la voz. No aquí. No frente a los miembros de la Junta y los donantes. Eventualmente, llegó la cuenta. $450. Beatriz agarró la carpeta de cuero, escaneando el total con una incredulidad teatral. Un inhalar agudo escapó de sus labios antes de mirarme expectante. El silencio se hizo pesado. Ella estaba esperando la disculpa, la rendición familiar. Esperaba que yo sacara mi tarjeta y financiara el insulto como siempre lo había hecho.
En cambio, abrí mi bolso. Saqué 2 billetes crujientes de $100, suficiente para cubrir los bistecs y el vino. Los puse cuidadosamente sobre la cuenta. El resto pertenece a la anfitriona, dije, levantándome de mi silla. Disfruten el resto de la velada. Vamos, niñas. Tomé las manos de Emma y Sofía y me alejé. Detrás de mí, escuché los susurros tensos de Beatriz escalando a una protesta frenética mientras se daba cuenta de que ella sería responsable del resto. No me di la vuelta. Me moví a través del brillante comedor, pasando candelabros y cubiertos pulidos, pasando las miradas curiosas y los juicios silenciosos, y salí al aire fresco de la noche. Por primera vez en 34 años, respirar se sentía fácil. El viaje a casa fue silencioso. La adrenalina que me había sacado del club comenzó a disminuir, dejando un dolor sordo debajo de mis costillas. Apreté el volante con fuerza, los nudillos pálidos contra el cuero. En el espejo retrovisor, mis hijas dormían pacíficamente, llenas y seguras, pero mis pensamientos se negaban a descansar. Rebobinaban la noche una y otra vez, trazando el largo camino que me había llevado allí. Siempre he sido la solucionadora, la mediadora, la que parcha los agujeros y absorbe las consecuencias. Cuando Verónica dejó la universidad para perseguir una carrera de actuación, yo redacté su currículum. Cuando su marca de estilo de vida colapsó en medio año, construí su sitio web sin cobrar un centavo. Cuando Beatriz se sintió abrumada organizando una recaudación de fondos, intervine y gestioné toda la subasta. Yo era confiable, sólida, autosuficiente. La que no requería nada porque se esperaba que suministrara todo. ¿Y qué me ganó eso? Pan rancio. No se trataba del precio de la cena. Se trataba del valor. Esa misma mañana, antes de la gala, había firmado un contrato para un proyecto de diseño importante. 6 cifras. El tipo de dinero que cambia futuros. Había conducido al club de yates prácticamente brillando, lista para compartir la noticia, lista para ser reconocida por una vez. Pero en el momento en que me senté, la emoción se disolvió. Ya sabía cómo iría. Beatriz no celebraría. Preguntaría si el cliente podría contratar a Verónica como consultora. Preguntaría si podría prestarles capital para otra oportunidad. Para ellas, mi éxito solo importaba si podía ser extraído. Verónica, de 36 años, ex aspirante actriz convertida en mamá influencer, había construido una vida financiada casi en su totalidad por nuestra madre. La casa no era suya. El auto no era suyo. Incluso esas cenas de langosta se cargaban a una cuenta que ella no podía cubrir por sí misma. Y yo era la inversionista silenciosa en su ilusión. Había financiado mi propio maltrato. Cada comida que cubrí, cada emergencia que resolví, cada insulto que tragué fue un pago recurrente a una familia que valoraba mi utilidad más que mi presencia. Durante años, me convencí de que estaba preservando la armonía. Que la madurez significaba absorber el impacto para que la estructura no colapsara. Pero mirando a mis hijas dormidas en el asiento trasero, entendí algo con una claridad sorprendente. No estaba preservando la armonía. Estaba ocultando la verdad. Las estaba protegiendo de las consecuencias naturales de su arrogancia. Me habían condicionado para este papel desde la infancia. Me enseñaron que necesitar algo era egoísta. Que la ira era irrespetuosa, que mi propósito era proporcionar el telón de fondo estable para el protagonismo de Verónica. Eres tan fuerte, Mariana, decía mi madre, generalmente momentos antes de asignarme otra carga que prefería no llevar ella misma. Nunca fue un elogio. Era una instrucción. Sé fuerte para que yo no tenga que ser responsable. Sé fuerte para que Verónica pueda ser frágil. Pero esta noche, no fui fuerte. Había terminado. El silencio en el auto ya no era pacífico. Estaba pesado con la comprensión de que había sido cómplice en mi propio borrado. Les había enseñado cómo tratarme. Y esta noche, por primera vez, les había enseñado algo más. Para cuando entré en mi camino de entrada, mi teléfono vibraba contra la consola central. Un zumbido implacable y enojado. No necesitaba mirar para saber quién era. El ataque había comenzado.
Llevé a las niñas adentro, las arropé en la cama y besé sus frentes. Luego entré en la cocina y me serví un vaso de agua. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de claridad. Desbloqueé mi teléfono. La pantalla estaba llena de notificaciones. Texto tras texto de Beatriz. Nos humillaste frente a la junta del club. Ricardo tuvo que poner la cuenta en su tarjeta de negocios. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Estábamos tratando de ahorrar dinero para la subasta. Luego, Verónica. Solo estás celosa porque mis hijos están acostumbrados a un paladar más fino. No tenías que hacer una escena. Esos panecillos eran artesanales, por cierto. No sabrías la diferencia. Y luego la demanda. Transfiere $500 inmediatamente. Necesitamos cubrir los daños a nuestra reputación. Ricardo está furioso. Miré las palabras. Artesanal. Daños. Reputación. Era una clase magistral de manipulación psicológica, gaslighting. No lamentaban haber matado de hambre a mis hijas. Lamentaban que yo me hubiera dado cuenta. Lamentaban que yo dejara de seguirles el juego. Me senté en la isla de la cocina y miré los mensajes de nuevo, pero esta vez no sentí la vieja oleada de culpa. Me sentí analítica. Era como mirar un plano. Podía ver la estructura ahora. La arquitectura de nuestra familia. Beatriz era la arquitecta de la disfunción, la narcisista mártir. Necesitaba ser la víctima y la heroína simultáneamente. Necesitaba que Verónica fuera la niña de oro, la extensión de su propio ego, el objeto brillante que podía mostrar al mundo. El éxito de Verónica era su éxito. La belleza de Verónica era su belleza. Yo era el chivo expiatorio, el basurero de su vergüenza. Cuando las cosas salían mal, era mi culpa. Cuando el dinero escaseaba, era porque yo no era lo suficientemente generosa. Cuando el ambiente era malo, era porque yo era difícil. Yo era el contenedor de todo lo que no querían sentir sobre sí mismas. Verónica era la niña de oro. Yo era la sombra. Yo existía para absorber la oscuridad para que ellas pudieran permanecer en la luz. Por eso mi éxito no les importaba. En realidad, las amenazaba. Si yo tenía éxito, si era poderosa, entonces ya no cabía en el basurero. Y si yo no cabía en el basurero, ¿dónde pondrían su basura? Por eso tenían que disminuirme. Por eso los panecillos rancios. No se trataba del presupuesto. Se trataba de ponerme de vuelta en mi lugar. Recordándome que incluso en una gala de etiqueta, yo seguía siendo la sirvienta, la que comía sobras. Pero ya no era una niña. Era una mujer que acababa de conseguir un contrato de 6 cifras. Era una madre que se negaba a dejar que sus hijas heredaran este legado de sobras. No respondí. No envié el dinero. Deslicé las notificaciones y puse el teléfono boca abajo. La vibración continuó, un golpe sordo contra el granito, pero se sentía distante ahora, como una tormenta rugiendo en otro condado. Caminé por el pasillo hacia mi oficina en casa. Era una habitación pequeña abarrotada de bocetos y muestras de tela, pero era mi santuario. En el centro de la habitación había un enorme escritorio de dibujo de roble marcado. Era lo único que tenía de mi padre, Alberto. Había sido un hombre tranquilo, un arquitecto que pasó la mayor parte de su vida a la sombra de la ruidosa personalidad de Beatriz. Cuando él murió, Beatriz había vaciado su estudio con una eficiencia despiadada. Vendió las sillas de cuero, donó los libros y me dijo que me llevara a este escritorio porque era basura que no encajaba con la estética de su condominio. Pasé mi mano sobre la madera áspera. Estaba manchada con tinta y anillos de café, marcada por décadas de trabajo. Era robusto, honesto. Necesitaba limpiarlo. Necesitaba hacer algo con mis manos. Comencé a sacar cajones, vaciando bolígrafos viejos y borradores secos en la basura. El cajón inferior estaba atascado. Lo moví, tiré más fuerte. Nada. Me arrodillé y palpé alrededor de la parte trasera. Había un pequeño pestillo oculto bajo el borde de la madera. Lo presioné. Un clic resonó en la habitación tranquila.
Un fondo falso saltó desde la base del cajón. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Metí la mano y saqué un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero y una pila de extractos bancarios atados con una banda elástica. Encima había una nota con la distintiva letra de bloque de mi padre, estrategia del fideicomiso, para asegurar la equidad. Abrí el libro de contabilidad. No eran solo números. Era un diario de supervivencia financiera. Mi padre había rastreado cada dólar. Él sabía. Sabía sobre los gastos de Beatriz. Sabía sobre el favoritismo. Y había hecho un plan. Pasé las páginas, mis ojos escaneando las columnas. Fideicomiso. Depósito inicial, $250,000. Propósito, educación y salud de los nietos. Distribución igualitaria obligatoria. Mi respiración se detuvo. El año pasado, cuando Emma necesitó frenos, le había pedido ayuda a Beatriz. Solo un préstamo. $4,000. Ella había suspirado, me miró con lástima y dijo, «Ay, Mariana, desearía poder, pero tu padre no dejó mucho. El fideicomiso está vacío. Lo usamos todo para sus facturas médicas». Le creí. Saqué una tarjeta de crédito con alto interés para pagar al ortodoncista. Trabajé turnos extra. Me sentí culpable incluso por preguntar. El fideicomiso está vacío. Agarré la pila de extractos bancarios. Eran recientes, databan de hace 10 años hasta el mes pasado. El saldo no era cero, pero tampoco eran 250,000. Comencé a cruzar referencias del libro de contabilidad contra los extractos. Los extractos contra las actualizaciones familiares que Beatriz enviaba en sus boletines mensuales. Octubre, hace 3 años. Retiro, $15,000. Memo, necesidad médica, Verónica. Revisé la fecha. Ese fue el mes en que Verónica se hizo su mami makeover. La cirugía que afirmó fue un regalo de un patrocinador. Agosto, hace 2 años. Retiro, $50,000. Memo, enriquecimiento preescolar, hijos de Verónica. ¿Preescolar? Los hijos de Verónica tenían 7 y 9 años. Indagué más profundo. La transferencia fue a una cuenta comercial, Vicky's Vibe LLC, la vibra de Vicky. Esa era la boutique. La tienda de estilo de vida curado, que Verónica lanzó, que vendió 3 velas y cerró 6 meses después. Beatriz me había dicho que ella la financió con un pequeño préstamo personal. $50,000 del dinero de mi padre robados para financiar un proyecto de vanidad que fracasó. Y luego los pagos recurrentes cada mes, $2,000 a R Consulting. Busqué el registro comercial en mi computadora portátil. R Consulting. Agente registrado, Ricardo Miller, el esposo de Verónica. Era una empresa fantasma. Estaban sifonando dinero del fideicomiso mensualmente como un salario por ser inútiles. Hice las matemáticas. La aplicación de calculadora en mi teléfono brillaba en la habitación oscura. 15, 50, miles. Los pagos mensuales. Los gastos del fideicomisario. 4 fines de semana de spa que Beatriz etiquetó como reuniones. Total retirado, $185,000. El legado de mi padre, el futuro de mis hijas. Robado, no solo gastado, robado. No solo me dieron pan rancio porque fueran malas. Me dieron pan rancio porque eran ladronas. Necesitaban que me sintiera pobre para que no hiciera preguntas. Necesitaban que me sintiera agradecida por las obras para que no buscara el banquete. El fideicomiso está vacío. Era una mentira. Una mentira de 6 cifras contada por una madre a su hija mientras los dientes de su nieta necesitaban enderezarse. Miré el libro de contabilidad de nuevo. La letra de mi padre era firme, meticulosa. Había tratado de protegernos. Había tratado de construir un muro contra exactamente este tipo de codicia, pero había cometido un error. Hizo a Beatriz la fideicomisaria.
Cerré el libro. El cuero se sentía frío bajo mis dedos. La ira que había sido una llama caliente antes se había ido. En su lugar había algo frío, algo duro, como el acero. Ya no era solo una diseñadora gráfica. Era una contadora forense de mi propia traición. Tomé mi teléfono. Eran las 2 de la mañana. No me importó. Tomé fotos de cada página, cada comprobante de retiro, cada línea incriminatoria. Redacté un correo electrónico al abogado del patrimonio que figuraba en los extractos. Asunto, urgente, actividad fraudulenta en el fideicomiso familiar. Luego imprimí copias. Un juego para mí, un juego para el abogado y un juego para Beatriz. 2 días después, sonó el timbre. No fue un timbre amistoso. Fue la presión aguda e insistente de alguien que se sentía con derecho a mi tiempo. Abrí la puerta. Beatriz estaba allí flanqueada por el sol de la mañana, luciendo como una modelo de catálogo de una madre agraviada. Llevaba gafas de sol enormes y sostenía un bolso de diseñador que ahora sabía que mi padre pagó. «Tenemos que hablar», dijo, empujándome hacia el pasillo sin esperar invitación. «Has estado ignorando mis mensajes de texto durante 48 horas. ¿Tienes idea de lo preocupada que he estado? Ricardo está hablando de demandarte por la cuenta de la cena». Marchó a la sala de estar y se volvió para mirarme, quitándose las gafas de sol para revelar un maquillaje perfectamente aplicado. «Vas a transferir esos $500 hoy, Mariana. Y luego vas a escribir una disculpa formal a Verónica. Ha estado llorando durante 2 días. Arruinaste su imagen en el club». Me quedé junto a la puerta. No la cerré. «¿Terminaste?», pregunté. No he terminado. Estás actuando como una niña. ¿Crees que porque tienes un trabajito puedes faltarnos el respeto? Necesitas aprender tu lugar, Mariana. Verónica tiene una imagen pública que mantener. Todos lo hacemos y nos estás avergonzando. Mi lugar. Caminé hacia la mesa auxiliar donde había dejado el sobremanila. Lo recogí. Se sentía pesado. «Sé sobre la boutique», dije. Beatriz se detuvo a mitad de la respiración. «¿Qué?» «Sé sobre los $50,000 para la boutique. Sé sobre los $15,000 para la cirugía. Sé sobre las tarifas de consultoría de Ricardo. Saqué las fotocopias, la página del libro de contabilidad, el comprobante de retiro, la impresión del registro comercial. Se los tendí. Encontré el libro de contabilidad de papá en el escritorio que me dijiste que tirara». Beatriz miró los papeles. No los tomó. Su rostro pasó de estar sonrojado a un tono aterrador de gris. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La arrogancia se evaporó, dejando atrás a una mujer envejecida y asustada atrapada en una mentira que pensó que se llevaría a la tumba. Eso fue una inversión», tartamudeó, su voz temblando. «Tu padre quería que apoyáramos los negocios familiares. Fue un préstamo». «Es fraude», dije, mi voz plana. «Es malversación. Gastaste dinero destinado a la educación de tus nietos en cirugía plástica y empresas fantasma. Le negaste los frenos a Emma mientras le pagabas a Ricardo un salario por nada. Mariana, por favor. No entiendes la presión, las cuotas del club, el mantenimiento del condominio. Teníamos que mantener las apariencias». «¿Apariencias?». Me reí. Un sonido corto y seco. «Le robaste a tus nietos para impresionar a extraños en un club de yates». Di un paso más cerca. «Ya envié copias al abogado del patrimonio. Él va a congelar las cuentas esta tarde». «No puedes». «Nos auditarán. Podría ir a la cárcel». Su voz se elevó a un chillido. «Mariana, soy tu madre. No puedes enviar a tu madre a la cárcel. Tienes 24 horas», dije. «Liquida la membresía del club. Vende el condominio si tienes que hacerlo. Repon el fideicomiso. Cada centavo, los $185,000. No puedo reunir esa cantidad de dinero en un día».
Entonces presentaré un informe policial y todos en el club, cada persona que intentaste impresionar, sabrán exactamente cómo pagaste esas cenas de langosta. Empezó a llorar entonces, sollozos feos y desesperados, rogando, suplicando, preguntando cómo podía ser tan cruel. Solo estoy siendo la solucionadora, dije. Estoy arreglando el error que cometió papá cuando confió en ti. Señalé la puerta abierta. Largo. Ella se fue. Tropezó por el sendero luciendo más vieja y pequeña de lo que jamás la había visto. La vi subir a su auto y alejarse. Cerré la puerta. La bloqueé. Luego pasé el cerrojo de seguridad. La caída fue rápida. No fue ruidosa. Fue la implosión silenciosa de una estructura que no tenía cimientos. Beatriz liquidó sus activos. Vendió sus joyas, cobró sus propias cuentas de jubilación y sí, vendió la membresía del club de yates. Evitó la cárcel, pero no pudo evitar la verdad. El dinero fue devuelto al fideicomiso. La imagen de Verónica se derrumbó a medida que el financiamiento se secó. Sin las inyecciones constantes de efectivo de Beatriz, el estilo de vida se evaporó. La carrera de influencer terminó cuando no pudo pagar la utilería. Ricardo tuvo que conseguir un trabajo real. Se mudaron a un apartamento más pequeño, uno que realmente pagaban ellos. Recuperé los fondos, todo. No compré un auto nuevo. No me fui de compras. Pagué los frenos de Emma. La vi sonreír en la silla del ortodoncista, sabiendo que yo había hecho eso, no con un préstamo, no rogando, sino con justicia. El resto del dinero fue a bonos educativos intocables para Emma, para Sofía, y sí, incluso para los hijos de Verónica, porque ellos eran inocentes en esto. No deberían ser castigados por la codicia de su madre. Mi padre quería equidad. Yo honré eso. Me senté en el escritorio de mi padre en la tranquilidad de mi oficina. El libro de contabilidad ya no estaba, de vuelta en la caja de seguridad, pero el escritorio permanecía. Pasé mi mano sobre la madera de nuevo. Finalmente me sentí conectada con él. No me había abandonado. Me había dejado las herramientas. Solo necesitaba que fuera lo suficientemente valiente para encontrarlas. Tomé mi lápiz y comencé a bosquejar un nuevo diseño. Las líneas eran limpias, fuertes. Estaba construyendo una nueva vida. Una vida donde yo no era la solucionadora, ni el chivo expiatorio, ni la sombra. Yo era la arquitecta. Y había construido un muro de protección alrededor de mis hijas. No con silencio, sino con la verdad. El ciclo estaba roto. Y yo era la que sostenía el martillo. Si alguna vez has tenido que ser quien rompe el ciclo en tu familia, comparte esta historia y sígueme para más historias sobre encontrar tu fuerza.